hemos dicho de que cuando un material se pone en contacto con otro que está a diferente de temperatura, el de mayor temperatura transfiere calor al de menor temperatura. Sean cuerpos, sean materiales que tengan una cantidad desconocida de materia. Mientras estén a distintas temperaturas, hay una transferencia de calor, una transferencia de energía térmica de la materia que está a mayor temperatura a la que está a menor temperatura. ¿De qué manera se puede, digamos, cuáles son los mecanismos por los que se transfiere el calor? ¿Cómo esa energía se va transfiriendo? Bueno, acá solamente esta transparencia está para producir cierto interés en los mecanismos de transferencia de calor, porque justamente todos los aislantes, todos los materiales que se utilizan para disminuir la transferencia de calor, para evitar que justamente al disminuir la transferencia de calor, voy a evitar de que los cuerpos a menor temperatura se calienten y los de mayor temperatura se enfríen más rápido. Muchas veces es necesario hacer eso. Si yo voy a pasar la noche a la intemperie, voy a desear que la pérdida de calor de mi cuerpo hacia el exterior sea la menor posible por la noche. Entonces trataré de que se produzca una transferencia de calor de mi cuerpo al ambiente la menor posible. Lo mismo si estoy en un ambiente, digamos, en un medio de mucho calor, entonces también trataré de ubicarme en algún lugar donde la transferencia de calor entre ese lugar donde estoy y el exterior, el ambiente, sea la menor posible. Para eso se utilizan los materiales que se llaman materiales que transfieren poco calor, o sea, son malos conductores del calor. Esos materiales, que coincide que son también malos conductores de la electricidad, se llaman materiales aislantes, que son aislantes térmicos o también aislantes eléctricos. Acá hay una fotito que muestra el uso de un revestimiento beta que utiliza la NASA en sus equipos, para evitar justamente disminuir la transferencia de calor. Bien, ¿cuáles son, digamos, los objetivos que tiene ver este tema? Bueno, un poco comprender cada uno de los mecanismos de transferencia de calor, ver problemas de conductividad térmica, teniendo en cuenta la cantidad de calor, la trayectoria y dirección de la trayectoria, la longitud en la que se tiene que transferir el calor, las temperaturas de los medios en los que se transfiere calor, el área expuesta y el tiempo en el que se está produciendo esa transferencia de calor. Y ver también, resolver algunos problemas que involucran la llamada tasa de radiación y la emisividad de la superficie. Todo esto lo van a comprender mejor ahora cuando lo entiendan. Entonces, empecemos con el primer mecanismo de transferencia de calor, que es el mecanismo de conducción. Si nosotros tenemos un sólido, sus partículas, por estar a determinada temperatura, están vibrando. Si por algún motivo yo le inyecto energía térmica en alguna parte de ese sólido, por ejemplo, tengo una varilla de hierro, en una punta la someto a una llama, entonces aumenta su temperatura. Las partículas ahí empiezan a vibrar con mayor energía en ese extremo. Esas partículas van golpeando a las adyacentes y así las van poniendo en movimiento al resto. Entonces,
Después de un cierto tiempo, las partículas que están en el otro extremo de esa varilla alcanzan también más movilidad, o sea, un aumento de la temperatura. Se produjo una transferencia de energía de un extremo al otro extremo, que estaban en principio a diferentes temperaturas. Esa transferencia de calor se produjo por la interacción de choques entre partículas. Esa transferencia de calor se llama calor por conducción. Y para que se produzca tengo que tener partículas. O sea que necesito un medio para transmitir el calor de esa forma. Acá vemos dos imágenes, una que se agarra una varillita como la que hicimos recién, se la pone un extremo al fuego y se ve como una vez que uno de los extremos alcanza una mayor temperatura que el otro, entonces esa mayor movilidad de las partículas del extremo caliente van golpeando a las demás partículas y así les van entregando energía. Y así van transfiriendo también energía térmica y un aumento de la temperatura en el otro extremo. Cuando calentamos, ponemos una olla de agua y la sometemos a una llama, en principio esa llama produce un aumento de temperatura de las partículas del recipiente. Y el agua que está en contacto adyacente con la base de ese recipiente empieza a recibir calor también por conducción. Las partículas del recipiente empiezan a golpear las partículas del agua. Aunque ustedes no lo crean, digamos, el calor por conducción ahí se transmite de esa forma. Las partículas del recipiente no se desplazan por cualquier lado, pero vibran. Y están a cierta distancia de las partículas del líquido. Entonces, al vibrar con más intensidad, producen, digamos, le van entregando energía térmica a las partículas de líquido adyacente a la base del recipiente. Esa transmisión de calor es por conducción. Otro mecanismo de transmisión de calor es el llamado de convección. En este caso, digamos, es un proceso por el que la energía térmica se transfiere mediante el movimiento de un fluido que es calentado. Por ejemplo, tenemos acá una llama. Esa llama entrega calor al aire adyacente. Ese aire, al aumentar su temperatura, en principio por conducción, porque las partículas de la llama golpean las partículas del aire y le entregan movilidad, en principio por conducción, le dan más movilidad. Al darle más movilidad, le baja la densidad. Acuérdense que cuanto más movilidad, necesitan más espacio para estar. Quiere decir que por unidad de volumen cada vez, cuanto más movilidad tienen, menos partículas hay. O sea que a medida que se va calentando un gas, va en un espacio abierto, va reduciendo su densidad. Y como vieron en fluidos, los fluidos de mayor densidad se van abajo y los de menor densidad se van arriba, digamos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando se calienta, el aire, en principio por conducción, baja su densidad y entonces ese aire es reemplazado por otro de mayor densidad. Y ese se va elevando y ese aire caliente que se eleva transfiere calor a los objetos, por ejemplo a la mano. Entonces, esa manera de transferir calor por movimiento de masa caliente se llama mecanismo de transmisión por convección. En el caso de los calefactores en una vivienda, esos radiadores
calientan el aire adyacente por conducción, golpean las partículas de aire que están tocando el recipiente. Esa masa de aire empieza a perder densidad, disminuye su densidad, y entonces esa masa de aire es reemplazada, es desplazada por una masa de aire frío de mayor densidad. A medida que esa masa de aire se va elevando, va tocando todos los objetos fríos y se va enfriando. Y cuando llega arriba ya no está tan caliente, mucho más caliente está el aire que está en contacto con el radiador, y así se produce una circulación, un movimiento de masa caliente. Y esa masa caliente, al tocar los objetos fríos, le va transfiriendo calor. Ese es el mecanismo de transmisión de calor por convección. Es un mecanismo bastante difícil de cuantificar. Es difícil poder hacer cálculos con el mecanismo de convección. La manera en que ese fluido lame las distintas geometrías de los objetos es la transferencia, así digamos, la transferencia de calor resulta más efectiva o menos efectiva. El tercer mecanismo de transmisión de calor es el mecanismo de transmisión de calor por radiación. En este caso, la transmisión de calor se realiza aunque no haya materia. Es una transmisión de calor que se produce por ondas electromagnéticas. Por ejemplo, entre el Sol y nosotros, salvo la capita de atmósfera que tenemos, que cubre la Tierra, una vez que termina la atmósfera ya no hay partículas. Quiere decir que entre el Sol y la Tierra prácticamente no hay partículas. Sin embargo, nosotros recibimos energía térmica del Sol. Y esa energía térmica la recibimos por ondas electromagnéticas que genera el Sol. Todos los cuerpos, por estar a determinada temperatura, emiten radiación electromagnética. Cualquiera de ustedes, cualquier objeto que estén viendo ahora, o cualquier parte de su cuerpo, incluso la misma heladera, en este momento está emitiendo radiación, porque está a una determinada temperatura. Y es suficiente que esté a una temperatura mayor que la del cero absoluto para que emita radiación. O sea que todos los cuerpos emiten radiación, aunque al tacto no resulten calientes. Así funcionan las cámaras térmicas. Lo que reciben no es ondas electromagnéticas de espectro visible, sino ondas electromagnéticas de emisión de radiación por la temperatura. Entonces, hay tres mecanismos de transferencia de calor, pero cada vez que se produce una transferencia de calor, esos mecanismos no resultan únicos. Generalmente la transferencia de calor resulta de una combinación de esos tres mecanismos de transmisión de calor. Aunque en todos los casos siempre hay alguno que predomina. En el caso del Sol, no. Ahí la radiación, el calor que recibimos es solo por radiación. Ahí no recibimos calor del Sol por conducción ni convección. En realidad, digamos, una vez que esa onda electromagnética entra en la atmósfera, ya hay materia y a partir de ahí empezamos a recibir calor por conducción y convección. Pero desde el Sol hasta la atmósfera de la Tierra, esa transmisión de calor no se produce por conducción ni convección, porque no hay materia. Pero en la mayoría de las transferencias de calor que podemos ver en la Tierra, es una combinación de los tres mecanismos: conducción, convección y radiación. O sea, acá está como ejercicio pensar que se está calentando café en una cafetera eléctrica, y entonces que hagamos una tracción y pensemos
cuáles son los mecanismos de transmisión de calor que actúan en esa situación. Y acá podemos ver que actúan los tres mecanismos. Por ejemplo, si la cafetera es eléctrica, seguro se hace circular corriente por algún elemento resistivo. Ese aumento de circulación de la corriente en el elemento resistivo aumenta la agitación de las partículas, lo calienta, ¿ya? Aumenta su energía térmica. Ese mayor aumento de energía térmica de ese material que se calentó, que puede ser el chapón que está en la base de la cafetera, transmite calor por conducción al vidrio, porque está en contacto con el vidrio de la cafetera que está a menor temperatura. Entonces, por impacto de partículas, va aumentando o transfiriendo calor del chapón de la base de la cafetera a la base de vidrio de la cafetera. Esa base se empieza a ganar movilidad, digamos, las partículas empiezan a ganar movilidad, empiezan a ganar temperatura. Y también por conducción empiezan a golpear a las partículas de líquido que están en contacto con la base de la cafetera. Y así empiezan a calentar el café. Cuando empieza a calentarse una cierta masa de café, empieza a disminuir su densidad. Entonces, el café que está arriba, que está más frío, que es más denso, empieza a desplazar a ese café de abajo y se empieza a producir una transmisión de calor por convección ya. Empieza a producir un movimiento de líquido convectivo. Ese movimiento convectivo calienta las paredes laterales de la cafetera. Y esas paredes laterales de la cafetera están en contacto con el aire que está afuera. Entonces, en principio, las partículas del vidrio de la superficie lateral de la cafetera transmiten por conducción a las partículas de aire que están en contacto calor, aumentándole la movilidad de las partículas de aire. Entonces, la zona adyacente a la parte lateral de la cafetera, el aire disminuye su densidad porque aumenta la movilidad de sus partículas. Eso hace que aire más frío vaya a ocupar ese lugar, y desplace a ese aire caliente y se empieza a producir movimientos convectivos de aire en los laterales de la cafetera. Y a su vez, todos los materiales, todo el vidrio, la base de la cafetera, todo, por estar a determinada temperatura, emite al medio calor por radiación. También emite la base de la cafetera el chapón de la máquina a la base del vidrio de la cafetera, también emite calor por radiación. O sea, todo lo que está a determinada temperatura emite calor por radiación. Entonces, acá hay una combinación de mecanismos de transferencia de calor. Que, digamos, si no hubiese movimiento convectivo acá, de este café, que se mueve, el aumento de la temperatura de todo ese café que está en la cafetera sería muy lento. Así que, digamos, acá es muy importante la transferencia de calor por convección para que ese calor se caliente, ese café se caliente. Y también es importante la transmisión de calor por conducción entre la base del equipo y la base del recipiente de café. Entonces, así como vimos en este ejemplo, ustedes pueden pensar cualquier otro ejemplo en las que haya transferencia de calor y pensar
de qué forma contribuye cada mecanismo a la transferencia de calor. Si yo quiero evitar la transferencia de calor, tengo que tratar de evitar todos los mecanismos, reducir la transmisión de calor por todos los mecanismos de la manera que pueda. Cuando nosotros nos ponemos un abrigo, por ejemplo, entregamos calor al abrigo y generalmente los abrigos son bastante porosos, bastante huecos, o sea, tienen muchos espacios de aire. Entonces calentamos el material, la tela, y también calentamos ese aire que queda atrapado en el abrigo. Y como el aire es muy mal conductor de calor, ya vamos a ver, tiene un coeficiente de conductividad térmica muy bajo, entonces se limita mucho la transferencia de calor por conducción. Entonces, con esos abrigos que son muy, digamos, que pueden atrapar mucho aire entre medio, son los más abrigados. Si a su vez tiene una capa superficial externa que evita que ese aire que también se calienta en la parte superficial externa del abrigo sea barrido por el viento, entonces también evitamos, mantenemos ahí una capita de aire caliente que reduce la transmisión de calor al medio. O sea que como buenos aislantes serían todos aquellos que son capaces de atrapar, contener un material de muy baja conductividad térmica. Hay materiales sólidos también de muy baja conductividad térmica. Pero ponernos un abrigo que sea sólido, no nos podríamos mover. Y a su vez tratar de evitar que el viento barra esas capitas de aire caliente en la superficie del abrigo, hacen eficiente el abrigo. O sea, reduce mucho los mecanismos de transmisión de calor. El mecanismo de transmisión de calor que no se puede evitar es el de radiación. Mejor dicho, sí se puede evitar. Uno de los mecanismos para evitarlo es utilizar una superficie espejada. Por eso se utiliza muchas veces, para perder poco calor por radiación, utilizar esos rompevientos que son aluminizados en el interior. De modo tal de que toda esa radiación que uno emite, por esta temperatura que está, se refleja en esa superficie metálica y es poca la que se transmite al medio exterior y es mucha la que se refleja y vuelve al cuerpo. Así que esa también es otra forma de evitar el enfriamiento. Eso también se utiliza mucho, principalmente en equipos por ahí de montaña o en lugares muy fríos, donde no se puede llevar mucho equipo. Esas superficies son muy finitas, entonces no ocupan casi lugar y ayudan a evitar la transferencia de calor al medio. Bien, veamos el concepto de corriente calórica o potencia calórica, que se la representa con la letra H, y se define como la cantidad de calor por unidad de tiempo que se transmite.
O sea, es Q, cantidad de calor, sobre tau, que representaría el tiempo. En el caso de la conductividad térmica, o sea, la transmisión de calor por conducción, o sea, aclarando, en el caso de transmisión de calor por conducción, influye mucho lo que se conoce como conductividad térmica de los materiales. No todos los materiales tienen la misma habilidad para conducir el calor en su interior. Hay materiales que conducen el calor más lentamente y hay otros que lo conducen más rápidamente. Por ejemplo, los metales conducen el calor rápidamente. O sea, conducen mucho calor en poco tiempo. En cambio, los materiales orgánicos o materiales como vidrios, polímeros, tienen una habilidad para conducir el calor mucho menor. Entonces, esa habilidad para conducir el calor se llama conductividad térmica. Y la corriente calórica, o la potencia, perdón, calorífica, o la potencia calorífica, tiene que ver con esa transferencia de calor. Por ejemplo, imagínense que acá tengo una lámina de un determinado material que tiene cierto espesor y cierta área, y tiene a un lado una temperatura y el otro lado una temperatura diferente. Entonces se produce una transferencia de calor del lado de mayor temperatura y de menor temperatura, y ese calor que se transfiere se puede calcular a través de una expresión que depende de la conductividad térmica de ese material. O sea, cuanto mayor es la habilidad de ese material para conducir el calor, mayor será la potencia calorífica que se va a transmitir. Cuanto mayor es el área expuesta a esas dos regiones de diferentes temperaturas, mayor va a ser el calor que se va a transmitir. Y cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas entre los dos lados de esa superficie, también mayor va a ser el calor que se va a transmitir. Y cuanto mayor es el espesor, menor es el calor que se va a transmitir por unidad de tiempo. Entonces, la corriente calorífica, o potencia calorífica, en la transmisión de calor por conducción, está dada por el coeficiente de conductividad térmica propio de cada material, los metales grandes valores, los polímeros y materiales orgánicos valores bajos. A esto me refería cuando decía que el aire tenía un valor muy bajo de conductividad térmica. Bueno, el área de las caras, la diferencia de temperatura y el espesor de la lámina. Así, despejando la conductividad térmica, vemos que queda en unidades de Joule sobre segundo metro variación de grados centígrados. De alguna manera es Joule, o sea, cantidad de energía, cantidad de calor, que es capaz de transmitir por unidad de tiempo, por longitud de espesor que tiene que atravesar y por variación de grado de temperatura. Las unidades del sistema internacional del coeficiente de conductividad térmica, K, está dada en Joule segundo metro
grados centígrados. Bien, esto ya lo aclaramos, que es cada cosa. Tau es el tiempo, Q es el calor, L es la longitud o espesor de la lámina, A es el área y delta T es la variación de temperatura. Con respecto a las unidades que se utilizan en el sistema británico, para el área se utiliza los pies cuadrados, el tiempo en horas, la longitud en pulgadas y la cantidad de calor en BTU. Así queda la conductividad térmica en BTU por pulgada sobre pie cuadrado, hora, grados Fahrenheit. En el caso del vidrio corresponde a un valor de 5,6. O sea que para una placa de vidrio de 1 pulgada de espesor, cuya área es de 1 pie cuadrado y cuyos lados difieren en una temperatura de 1 grado Fahrenheit, el calor que se conducirá será de 5,6 BTU por hora. Esa es la información que está dando el coeficiente de conductividad térmica de materia. Las conductividades térmicas de los materiales suelen resultar bien distintas en unidades del sistema internacional y el sistema británico. Fíjense, para el cobre, en el sistema de unidad internacional tiene un valor de 385, mientras que para el concreto es 0,8. O sea, es unas 400 veces mayor la habilidad que tiene el cobre para transferir calor que el concreto. Y estas son cosas importantes para tener en cuenta, porque a veces pueden ser beneficiosos y a veces no. En cuanto a la pérdida de calor o transferencia de calor, obviamente es más eficiente el concreto es más aislante que el cobre. Ya vamos a ver de que el hecho de que el concreto no transmita rápidamente el calor hace que dentro de la misma pieza puedan ocurrir zonas de muy diferentes temperaturas. Y esas diferentes temperaturas corresponden a distintos niveles de dilatación. Y cuando los valores de dilatación entre una parte y otra parte de una pieza son muy diferentes, la pieza está sometida a tensiones internas que muchas veces puede dar lugar a tensiones de ruptura. Grietas, fisuras. Ya teníamos otro valor. El corcho tiene un valor muchísimo más bajo. Fíjense, 0,04 contra 385 el cobre y contra 0,8 el concreto. O sea que el corcho es un material muchísimo más aislante que el concreto. Aunque el concreto es mucho más aislante térmicamente que un metal como el cobre.